El sistema nervioso periférico puede estar dividido en nervios craneales, en nervios raquídeos y en el sistema nervioso vegetativo. En este video hablaremos sobre los nervios craneales. Estos tienen su origen en el encéfalo y van a comprender nervios sensoriales, entre los que se incluye el nervio olfatorio, el óptico y el vestíbulo coclear. También va a contar con nervios motores, entre los que va a estar el nervio motor ocular común, el patético y el nervio motor ocular externo. También el espinal y el hipogloso. El espinal es conocido también como nervio accesorio. Y también va a contar con nervios mixtos que abarcan el trigémino, el facial, el glosofaringio y el vago o neumogástrico. Y son 12 los pares craneales. Vamos a ir hablando a continuación sobre cada par más detalladamente. El nervio olfativo, que es el primer par. Este va a tener su origen en las células situadas en la mucosa olfativa. De estos lugares, las fibras van a caminar hacia la mucosa profundamente y van a formar un manojo de fibras, como se puede apreciar aquí y aquí. Este manojo de fibras van a atravesar la lámina cribosa del hueso etmoides, que es esta, y cuando pasan por esa, la pía madre les va a suministrar una envoltura conjuntiva. También la aracnoides y el espacio subaracnoideo les proporcionará otra envoltura. Y la dura madre, que se puede ver aquí como una lámina, se va a fijar a los orificios de la lámina cribosa, donde se va a confundir con el periósteo. El periósteo es lo que envuelve al hueso y va a emitir unas prolongaciones que va a formar una vaina a los haces nerviosos y va a descender con ellos hasta las fosas nasales y va a terminar en la cara inferior del bulbo, que es este, y la cinta olfativa. El segundo par es el nervio óptico. Vamos a hablar sobre su origen, que es en las células ganglionares de la retina. Estas van a converger hacia la papila óptica y van a atravesar la esclerótica y la coroides y van a constituir un cordón grueso. Va a dirigir hacia atrás y va a atravesar la cavidad orbitaria y el conducto óptico. Aquí se ve por parte externa y aquí se aprecia por la parte interna. También se aprecia cómo el nervio se dirige hacia atrás y hacia adentro, atravesando la cavidad orbitaria y el conducto óptico. Cuando atraviesa el conducto óptico, el nervio continúa con su forma cilíndrica y va a estar en relación con la arteria oftálmica, que es esta, y con el ganglio oftálmico. También tiene relación con las arterias ciliares que lo rodean. Su estructura. El nervio óptico va a ser constituido por fibras nerviosas con mielina, pero estas no van a contar con la vaina de Schwann y van a estar separadas por tabiques de tejido conjuntivo y también de tejido neurólico, el cual va a formar por debajo de la pía madre, que es esta, una capa delgada que va a ser continua y se va a llamar vaina neuróglica. El nervio óptico también va a estar rodeado por 3 capas que van a ser dependencia de la dura madre, de la aracnoides y de la pía madre. Entre la pía madre y la aracnoides va a haber un espacio trabeculado, que es el espacio subaracnoideo. El tercer par es el nervio motor ocular común. Hablaremos sobre su origen real. Este es en la sustancia gris que va a rodear al acueducto de Silvio. Como se puede apreciar, en su extremo inferior van a estar casi unidos, mientras que en su extremo superior van a estar separadas. La columna que forma el núcleo se va a hallar segmentada y va a constituir 2 grupos de núcleos, un núcleo anterior y un núcleo posterior. El grupo anterior va a comprender 2 núcleos laterales y 2 núcleos medianos, mientras que el grupo posterior va a tener 2 ventrales, 2 dorsales y 1 central. El origen aparente, como se puede apreciar, es aquí. Estos fascículos
van a salir y van a atravesar el casquete del pedúnculo. Al salir van a formar una sola línea. Esta va a llegar hacia adelante y hacia afuera para alcanzar el borde externo de la lámina cuadrilátera, y después va a llegar al borde superior del seno cavernoso. Se va a introducir en la pared externa de este, donde va a caminar hasta llegar a la hendidura esfenoidal y va a atravesar el anillo de zinc. Aquí se ve que es este núcleo. Ahora hablaremos sobre las relaciones. Van a pasar por la parte anterior de la arteria cerebelosa superior y por detrás de la arteria cerebral posterior. El nervio va a quedar colocado por encima del patético y del oftálmico. En la órbita, el motor ocular común se va a hallar dividido en dos ramas, una superior que se dirige hacia adelante y adentro, cruzando la arteria oftálmica y por encima del nervio óptico. A su vez se va a dividir en dos ramas, una va a abordar el recto superior y la otra va a seguir por el borde interno de este músculo hasta alcanzar la cara inferior del elevador del párpado superior, mientras que la rama inferior va a originar tres ramas. Una se va a perder en la extremidad posterior del recto inferior, la otra va a acabar en el recto interno y otra va a penetrar en el oblicuo menor. El nervio patético es el cuarto par craneal. Hablaremos sobre su origen real. Este es un núcleo que se va a encontrar por debajo y atrás del núcleo del nervio motor ocular común. Hablaremos sobre unas fibras que se desprenden a partir de este núcleo. Para poder explicar mejor el trayecto, haremos un acercamiento a este nivel. Estos son los núcleos del patético. De aquí van a dirigirse fibras hacia afuera, se van a acodar en ángulo recto y después son verticalmente paralelas al acueducto de Silvio. Se van a doblar nuevamente para dirigirse a la línea media y aquí se van a cruzar con las del lado opuesto. Este es el origen aparente del nervio patético. A partir de este origen aparente se va a dirigir hacia afuera bordeando el pedúnculo cerebral. Aquí va a llegar a la hendidura esfenoidal y se va a deslizar por afuera del anillo de zinc. Finalmente se va a dirigir hacia adelante y hacia adentro para acabar en el oblicuo mayor, que es este músculo. Hablaremos sobre la anastomosis que tiene el nervio patético. Este va a emitir un ramo anastomótico para el olfativo, que es este nervio, y un ramo recurrente que va a la tina del cerebelo y se le conoce como ramo recurrente de Arnold. Vamos a hablar sobre el nervio trigémino, que es el quinto par craneal. Este par va a ser un nervio mixto, ya que va a transmitir la sensibilidad de la cara, de la órbita y de las fosas nasales, y va a llevar las excitaciones motoras a los núcleos masticadores. Las fibras sensitivas van a tener su origen en el ganglio de Gasser, que es este, solamente que aquí se presenta levantado, y aquí esta línea punteada es el espacio que ocupa el ganglio de Gasser, de donde van a constituir o van a partir las raíces sensitivas del trigémino. Este va a estar contenido en un desdoblamiento de la dura madre y va a estar situado en la fosa de Gasser, que se aprecia aquí. El desdoblamiento de la dura madre va a formar el cavum de Meckel. Aquí se aprecia el cavum de Meckel, pero desdoblado, y aquí hice una imagen como si el cavum de Meckel estuviera intacto. Es por eso que se podía apreciar de manera punteada el ganglio de Gasser, ya que estaba cubierto por el cavum de Meckel. Aquí encontramos lo que es el ganglio de Gasser, y en su borde posterior se va a desprender la raíz sensitiva, mientras que de su borde antero externo se van a desprender tres raíces. La primera es la oftálmica, que no se aprecia en esta imagen. La segunda es el maxilar superior y la tercera el maxilar inferior. Ahora hablaremos sobre los núcleos del trigémino. Los núcleos del trigémino son 4.
El primero del que hablaremos va a ser el núcleo sensitivo principal del trigémino. Este va a estar ubicado en la parte posterior de la protuberancia y lateral al núcleo motor del trigémino. El núcleo sensitivo principal, aquí lo marcamos de color azul, y este se va a continuar con el núcleo espinal. El núcleo espinal también va a ser conocido como núcleo descendente, y este se va a extender inferiormente a través de toda la longitud del bulbo y de la parte superior de la médula espinal hasta el segundo segmento cervical. El tercer núcleo que hablaremos va a ser el núcleo mesencefálico, que aquí está señalado. Este núcleo mesencefálico también va a ser conocido como núcleo accesorio y va a estar compuesto por células unipolares que van a estar ubicados en la parte lateral de la sustancia gris que va a rodear al acueducto de Silvio, y este se va a extender inferiormente en la protuberancia hasta el núcleo sensitivo, que es este. El núcleo motor del nervio trigémino, que es este, está ubicado en la protuberancia medial al núcleo sensitivo principal y se localiza aquí. La primera rama terminal del nervio trigémino del que hablaremos va a ser el nervio oftálmico. Este nervio es un ramo sensitivo que se desprende de la parte anterointerna del ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser lo localizamos aquí. Va a penetrar al seno cavernoso y al salir de este se va a dividir en tres ramas: en una rama interna o nasal, en una rama media o frontal y en una rama externa o lagrimal. En la pared externa del seno cavernoso, el nervio oftálmico se va a encontrar por debajo del patético y del motor ocular común. Hablaremos sobre sus ramas colaterales. Conforme a su trayecto, el nervio oftálmico va a emitir ramos meningios. Uno van a ser cerca de su origen y se va a dirigir hacia atrás. Después de adosarse al nervio patético, se va a separar de él. Para acá se dirige el nervio patético y para acá se dirige el ramo meningio. Este va a ir a la tienda del cerebelo y se llama ramo recurrente de Arnold. Sus ramas terminales, como ya habíamos dicho, son tres: la nasal, la frontal y la lagrimal. Ahorita hablaremos de la nasal. La rama nasal es la rama interna del nervio oftálmico. Este va a correr por dentro del músculo oblicuo mayor. Al llegar al conducto etmoidal se va a bifurcar en un ramo nasal interno y en un ramo nasal externo. El nervio nasal interno es este. Pasa por el conducto etmoidal anterior, llega a la lámina cribosa y penetra en el agujero etmoidal. Va a emitir un ramo interno para el tabique y otro ramo externo para la pared externa de las fosas nasales. Este va a llegar hasta el pie del lóbulo de la nariz y recibe el nombre de nervio nasolobular. Ahora, el nervio nasal externo va a continuar del nervio nasal y va a correr también por el músculo oblicuo mayor, y este va a llegar hasta la parte superior de la polea de dicho músculo, donde va a emitir sus ramos ascendentes que van a ser destinados a la piel del espacio interciliar, y también va a emitir ramos descendentes para las vías lagrimales. El nervio frontal, que como ya vimos es la rama media que sale del nervio oftálmico, penetra en la órbita por fuera del anillo de Zinc. Este es el nervio frontal y este es el anillo de Zinc. También va a penetrar por fuera del nervio patético, pero por dentro del ramo del nervio lagrimal. Bien, antes de llegar al reborde orbitario se va a dividir en un nervio frontal interno y un nervio frontal externo. El nervio frontal interno aquí está marcado y este va a salir de la órbita y, como se aprecia, se va a dividir en ramos. Unos van a estar destinados al periósteo y a la piel de la frente, mientras que otros van a estar destinados al párpado superior, y otros ramos son nasales para la raíz de la nariz, como se puede ver aquí.
También tiene los ramos frontales externos que aquí están marcados. Estos también son llamados supraorbitarios y van a escapar de la órbita por el agujero supraorbitario, solo que en esta imagen este agujero está cubierto por el músculo. Van a suministrar ramos ascendentes que van a terminar en el periósteo y la piel de la región frontal, y ramos descendentes destinados al párpado superior, así como cierto número de ramos óseos, como se puede apreciar en esta imagen. Ahora hablaremos sobre el nervio lagrimal. El nervio lagrimal es la rama más externa. Este va a correr por el borde superior del músculo recto externo hasta alcanzar la glándula lagrimal. Al llegar a la glándula lagrimal, se va a dividir en un nervio lagrimal interno y un nervio lagrimal externo. El ramo interno es un arco de concavidad superior, como se puede ver aquí, y este se va a anastomosar con el ramo orbitario del nervio maxilar superior, mientras que el ramo externo va a inervar la glándula lagrimal. Esta es la glándula lagrimal. Ahora, el ganglio oftálmico. El ganglio oftálmico va a estar colocado por fuera del nervio óptico, que aquí se puede apreciar. También es conocido como ganglio ciliar y es de forma más o menos cuadrilátera. Este va a tener ramos aferentes y eferentes. Los ramos aferentes van a recibir un ramo motor proveniente del motor ocular común, un ramo sensitivo procedente del nasal y un ramo simpático que es procedente del nervio del plexo cavernoso. También tiene ramos eferentes y van a estar constituidos por los nervios ciliares cortos, pero estos, antes de penetrar el globo ocular, va a emitir ramos destinados a la envoltura del nervio óptico, que aquí está señalado, y a la arteria oftálmica. Ya después van a penetrar la esclerótica y se van a dirigir a los músculos ciliares, a los músculos de iris y a la córnea. Hablaremos sobre otra rama terminal del trigémino, que es el nervio maxilar superior. Este nervio va a ser solamente sensitivo y van a ser de la parte media del borde antero externo del ganglio de Geyser. Aquí se encuentra el ganglio de Geyser. Se va a dirigir hacia adelante para alcanzar el agujero redondo mayor, el cual va a atravesar para penetrar la fosa pterigomaxilar. De ahí se va a dirigir hacia adelante, hacia abajo y hacia afuera para alcanzar la hendidura esfenomaxilar y después el canal suborbitario. Va a salir por el orificio suborbitario, donde va a emitir sus ramas terminales. De sus ramas colaterales van a ser 6. La primera rama colateral es el ramo meningio medio. Este se va a desprender del nervio antes de que atraviese el agujero redondo mayor y se va a distribuir por las meninges de las fosas esfenoidales. Va a estar acompañada por la arteria meningia media, que se puede observar aquí. El segundo ramo es el ramo orbitario. Este se va a dirigir hacia arriba a la pared externa de la órbita, como se puede apreciar, y al salir se va a dividir en un ramo temporomalar que penetra en el conducto malar y va a suministrar un ramo malar que va a la piel del pómulo y un ramo temporal que va a la fosa temporal, donde se van a anastomosar con el temporal profundo. El otro ramo que tiene el ramo orbitario es el ramo lagrimopalpebral. Este va a dirigirse hacia adelante y arriba y va a suministrar un filete lagrimal que se va a anastomosar con el nervio lagrimal proveniente del nervio oftálmico, y ambos van a llevar a la glándula lagrimal. El tercer ramo colateral es el nervio esfenopalatino. Este nervio va a penetrar en la fosa pterigomaxilar, va a pasar por fuera del ganglio de Geyser, que aquí se marca. La tercera rama colateral es el nervio esfenopalatino. Se desprende del maxilar superior. Cuando este penetra en la fosa pterigomaxilar, se dirige hacia abajo y adentro y va a pasar por fuera del ganglio esfenopalatino y después se va a dividir en sus ramas
terminales, que van a ser los nervios orbitarios, los nasales superiores, el nasopalatino, el pterigopalatino, el palatino anterior, medio y posterior, que vamos a ir describiendo a continuación. Empezaremos con los nervios orbitarios. Estos van a ser dos y van a penetrar por la hendidura esfenomaxilar. Van a llegar a la órbita y de ahí al agujero etmoidal posterior, en el cual van a penetrar para distribuirse por las celdillas etmoidales. Los otros van a ser los nervios nasales superiores. Estos son ramas externas del esfenopalatino y van a llegar a las fosas nasales para inervar la mucosa de los cornetes superior y medio. El otro es el nervio nasopalatino, que se puede apreciar aquí. Como los anteriores que nombramos, van a penetrar por el agujero esfenopalatino. Va a alcanzar los tabiques de las fosas nasales, corre de arriba a abajo y de atrás adelante para llegar al conducto palatino. Va a atravesar por este y va a inervar la mucosa de la parte anterior de la bóveda palatina. El otro es el nervio pterigopalatino, que es este, también es conocido como nervio faríngeo. Se dirige hacia atrás y va a penetrar al conducto pterigopalatino, de donde va a salir para distribuirse por la mucosa de la rinofaringe. El nervio palatino anterior, como se puede ver, va a descender y en su trayecto va a emitir un ramo para el cornete inferior. Va a alcanzar el conducto palatino, que se puede apreciar aquí, y va a emitir ramos para la bóveda palatina y el velo del paladar. Ahora, el palatino medio, que se ve aquí, de igual manera va a descender acompañando al palatino anterior y sale para distribuirse por la mucosa del velo del paladar. Y por último tenemos el nervio palatino posterior. Aquí está marcado. Penetra en el conducto palatino accesorio y al salir se va a dividir en un ramo anterior, que va a ser sensitivo y va a estar destinada a la mucosa de la cara superior del velo del paladar, y va a tener otra rama posterior. Seguimos con las ramas colaterales. La cuarta es el nervio dentario posterior. Son 2 o 3 ramos que se van a desprender del tronco y van a descender para penetrar en los conductos dentarios. Van a proporcionar ramos a los huesos molares superiores, como se logra apreciar aquí, también a la mucosa del seno maxilar y al hueso mismo. La quinta rama colateral es el nervio dentario medio. De igual manera van a ser en el tronco y va a descender. Se van a estomosar con el dentario posterior y con el dentario anterior, aquí se ve, y así va a contribuir a formar el plexo dentario. Va a emitir ramos para los premolares y a veces para los caninos. Y la sexta rama colateral es el nervio dentario anterior. Va a emanar del nervio cuando pasa por el conducto suborbitario. Camina por el periósteo para alcanzar el conducto dentario anterior y va a suministrar ramos a los sensitivos y al canino. Ahora bien, hablaremos sobre sus ramas terminales. Cuando el maxilar superior sale del conducto suborbitario, va a emitir ramos ascendentes o palpebrales, que van a estar destinados al párpado inferior. También va a emitir ramos labiales, que distribuyen en la mucosa y tegumentos del labio superior y del carrillo, y también ramos nasales que recogen las impresiones sensitivas de los tegumentos de la nariz. Y por último hablaremos del ganglio esfenopalatino. Este ganglio también es llamado ganglio de Meckel. Está situado por dentro y abajo del maxilar superior. Aquí está el maxilar superior. Y va a recibir 3 ramos procedentes del nervio esfenopalatino, como ya habíamos visto anteriormente, y un ramo posterior del nervio vidiano, que se logra apreciar aquí. Otra rama terminal del nervio trigémino es el nervio maxilar inferior. Este nervio es un nervio mixto que nace del borde anterior externo del ganglio de Geyser.
Está formado por la reunión de la raíz motora y la raíz sensitiva de dicho ganglio. Al salir del ganglio de Geyser va a caminar hasta llegar al agujero oval. Después va a quedar colocado por fuera del ganglio óptico y se va a dividir en dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. Vamos a describir el tronco anterior. Este va a proporcionar 3 ramos. El primer ramo va a ser el nervio temporobucal. Este se va a dirigir hacia afuera entre los dos haces del pterigoideo externo, como se puede señalar aquí, y se va a dividir en un ramo ascendente y un ramo descendente. El ramo ascendente va a ser motor y se le llama nervio temporal profundo anterior, que va a distribuirse a los haces anteriores del músculo temporal, y también va a tener el ramo descendente, pero este va a ser sensitivo y es conocido como nervio bucal. Va a cruzar la cara interna del tendón del temporal para alcanzar la cara externa del bucinador, donde va a proporcionar ramas para la piel y la mucosa del carrillo. Bueno, ahora describiremos el otro ramo, que es el nervio temporal profundo medio, que está señalado aquí en azul. Este se va a dirigir hacia arriba y afuera para distribuirse en los haces del músculo temporal. El tercero es el nervio temporomaseterino. Este va a correr hacia afuera pasando por encima del músculo pterigoideo externo. Se va a dividir de igual manera en un ramo ascendente, que va a ser el nervio temporal profundo posterior, marcado en rojo, y uno descendente, que es el nervio maseterino, y este va a llegar a inervar hasta la cara profunda del músculo maseterino. También va a dividirse en el tronco posterior. El tronco posterior va a emitir 4 ramas. La primera es el tronco del pterigoideo interno, del peristafilino externo y del músculo del martillo. Estos se van a unir en el ganglio óptico, que aquí está señalado, y de aquí se van a separar para dividirse en 3 ramas. Una que se va a dirigir hacia abajo y afuera va a penetrar en la cara profunda del músculo pterigoideo interno, y es por eso que va a recibir el nombre de nervio del pterigoideo interno. De este mismo va a emanar un ramo que va a alcanzar el borde posterior del músculo peristalfilino interno, y por eso va a recibir el nombre de nervio del peristalfilino externo. Y cuando el tronco común se desprende del ganglio, va a proporcionar un delgado ramo, como se puede ver aquí, y este va a distribuirse al músculo del martillo, y por lo mismo se va a llamar nervio del músculo del martillo. Ahora, el segundo va a ser el nervio auriculotemporal. Va a nacer cerca del origen del tronco posterior mediante 2 raíces, como se puede apreciar aquí. Este va a dejar pasar por el ojal que se encuentra aquí y que va a formar la arteria meningia. Se va a continuar hacia atrás y hacia afuera y va a pasar sobre la arteria maxilar interna. Esta es la arteria meningia y esta es la arteria maxilar interna. Y ya después va a penetrar en la cara profunda de la parótida. La tercera rama del tronco posterior es el nervio dentario inferior. Este es el más voluminoso y está originado por el maxilar inferior, como ya habíamos visto. Va a continuar la misma dirección del tronco y va a penetrar en el conducto dentario. Corre por este hasta llegar al agujero mentoniano, que aquí se logra apreciar muy bien, donde se va a dividir en sus ramas terminales. El dentario inferior va a emitir diversas ramas colaterales. La primera es la rama anastomótica del lingual. Se va a dirigir hacia abajo para alcanzar el nervio lingual. Este es el nervio lingual. Y también la rama colateral, que es la del nervio miloioideo, y esta va a emanar del tronco cuando este va a penetrar el conducto dentario. Se introduce en el canal miloioideo para suministrar ramos para el miloioideo y el digástrico. Ahora, los ramos dentarios nacen cuando cruza el conducto dentario y están destinados a inervar los gruesos molares, los premolares, el canino, así como el maxilar inferior y la encía que lo cubre.
Sus ramas terminales, que son dos, la primera es el nervio incisivo y este va a continuar con la dirección del tronco. Se mete en el conducto incisivo y va a proporcionar ramos a los incisivos y al canino. Y el otro es el nervio mentoniano. Este va a salir por el agujero mentoniano y va a esparcir múltiples ramas que se van a distribuir en el mentón y en el labio inferior, alcanzando su mucosa. La cuarta rama del tronco posterior es el nervio lingual. Este nervio camina por delante del dentario inferior. Este es el nervio lingual y va a caminar por delante del nervio dentario inferior. Corre entre los dos pterigoideos y sigue después entre la inserción externa del pterigoideo interno hasta alcanzar el piso de la boca. Se va a dirigir entonces hacia adelante y va a cruzar el conducto de Wharton, que es este que está aquí señalado, por debajo y por afuera, y se va a ramificar finalmente en la mucosa de la lengua, situado por delante de la B lingual. Ahora hablaremos sobre el ganglio óptico. Para poder explicarlo mejor, vamos a hacer un acercamiento a este nivel. Al ganglio óptico también se le llama como ganglio de Arnold y es el que está señalado en color naranja. Este va a estar situado por debajo del agujero oval y va a recibir como aferentes ramas muy cortas del maxilar inferior, que es este, y también del nervio petroso superficial menor y el nervio petroso profundo menor. Y como aferentes se van a desprender ramos que van a los nervios del pterigoideo interno y del peristafilino externo.